Vamos a comenzar la reunión de la sección de la cardiología clínica de la Universidad de Antioquia. Les agradecemos a todos por su asistencia y a las doctoras muy amables que nos acompañan hoy. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación a participar del grupo de la reunión de la sección de cardiología. Hoy queremos hablar un poquito sobre la aproximación al paciente adulto con cardiopatía congénita. La doctora Margarita Zapata y yo hacemos parte del grupo de cardiopatías congénitas del adulto de la clínica CardioVid, programa en el cual llevamos trabajando alrededor de 7 años y con lo cual hemos aprendido muchas cosas. La doctora Margarita es médica pediatra, especialista en cardiología pediátrica. Mi nombre es Lorena Ocampo, soy internista, soy cardióloga especialista en ecocardiografía. Entonces, la charla la tenemos dividida básicamente como en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de manera global como la importancia de las cardiopatías congénitas del adulto y de que existan este tipo de grupos de manejo interdisciplinario. Luego vamos a hablar de algunos focos específicos de los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto. Y para terminar, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en el grupo de la clínica CardioVid. Las cardiopatías congénitas del adulto, las cardiopatías congénitas en general, podemos decir que son muy frecuentes. Aproximadamente el 0.8% de los neonatos tienen algún tipo de cardiopatía y se considera que todos los defectos congénitos son las cardiopatías, los defectos más comunes al nacimiento. Realmente con todos los avances que ha habido en la cardiología, en el mundo de cirugía y de intervencionismo, se ha logrado que la supervivencia mejore de manera dramática en los pacientes con cardiopatías congénitas. En este momento, el 90% de los pacientes, de los niños que nacen con algún tipo de cardiopatía congénita, llegan a ser adultos. Y esto básicamente se ha cambiado drásticamente desde los años 50, cuando se empezó a utilizar la terapia de bypass cardiopulmonar para las cirugías, donde se pudieron intervenir patologías que anteriormente se consideraban fatales. Posteriormente, alrededor del 1971, se introdujo la técnica de Fontan, en el 75 el suicidio arterial, en el 81 el procedimiento de Novum, y de ahí para adelante se han venido afinando técnicas quirúrgicas y hemodinámicas que han permitido que esas intervenciones tempranas en los niños permitan que ellos lleguen a la vida adulta. Cuando miramos qué ha pasado con la distribución de las cardiopatías congénitas en el mundo, realmente ha habido un cambio muy importante, donde anteriormente la mayoría de los pacientes eran niños, pero en este momento se considera que el 70% de los pacientes con cardiopatías congénitas son adultos. Por eso es la importancia de nosotros como cardiólogos de adultos y de un grupo de congénitos adultos estar hablando en este tipo de reuniones de esta patología. Esta gráfica la traemos para mostrar como la incidencia reportada de cardiopatías congénitas en el mundo. Y si miramos la diferencia que existe en cuanto al reporte de los diferentes países, pareciera como si en Colombia la incidencia realmente fuera muy baja, siendo alrededor de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Cuando miramos comparativamente con todos los otros países en este reporte publicado en el año de 2010, realmente sabemos que esto no es cierto, que nuestra incidencia no es realmente tan baja, sino que todo eso es producto de su registro en el cual vivimos en nuestro país. Cuando tenemos en cuenta en qué momento se diagnostica la cardiopatía en los pacientes que la padecen, obviamente la gran mayoría va a ser en sus primeros años de vida. El 60% se considera que se diagnostica en la vida neonatal, el 30% durante la infancia, y solamente hay un 10% que van a tener el diagnóstico cuando son pacientes adultos. Este porcentaje bajo de 10% posiblemente son las cardiopatías que tienen un compromiso menos severo, pacientes con algún tipo de valvulopatías, pacientes con defectos septales, pacientes con anomalía de Epstein, algunas formas de presentación de patología de salud que hacen que el paciente persista asintomático hasta avanzada su edad. Ese es el gráfico que les mencionaba inicialmente de cómo ha cambiado la proporción de pacientes en donde estamos actualmente. El 70% de pacientes con cardiopatías son adultos y 30% son niños, muy diferente a lo que ocurría en 1965, donde la distribución era totalmente al contrario. 70% eran niños y solamente había un 30% que eran adultos. Para 1985, este porcentaje se había más o menos equiparado, siendo un 50% de niños y un 50% de adultos. Para el 2005 se empieza a invertir la relación, estando un 40% de niños versus un 60% de adultos, y que, como les mencionaba, en el 2010 ya la mayor proporción de pacientes con cardiopatías congénitas son adultos.
¿Qué ha cambiado mucho? La edad de muerte de los pacientes, donde inicialmente pues, la mortalidad era muy temprana, entonces el promedio de supervivencia era muy bajo, donde actualmente la supervivencia en aquellos pacientes que viven los primeros años casi que se equipara a la mortalidad de la población general. Y eso también se ha venido reflejando en cómo ha cambiado la proporción de pacientes en los diferentes centros grandes de cardiopatías congénitas del adulto, como es la Clínica Mayo, Toronto, donde se considera que hasta un 30-50% de los pacientes mayores de 40, con cardiopatías congénitas son mayores de 40 años. Entonces, esa es la importancia de por qué nosotros como cardiólogos de adultos tenemos que tener un poco de conocimiento sobre el tema y por qué se debe estimular la formación de este tipo de grupos de manejo interdisciplinario para tratar de brindar la mejor atención a los pacientes. En estas dos gráficas, una es para mostrar lo que ha pasado con todas las cardiopatías congénitas y en el lado derecho vemos lo que ha pasado con las cardiopatías congénitas severas, tanto para ambos, el grupo, la población global, como aquellos con presentaciones severas. Miremos cómo han ido mejorando la supervivencia en el tiempo y cómo se ha venido cambiando esta proporción, como mencionábamos ahorita, de pacientes adultos versus niños, tanto para todas las formas de cardiopatía como para aquellos con las formas de cardiopatía severa. Lo que les mencionaba, la edad de muerte, cuando miramos lo que pasaba entre los años 1987 y 1988 en cuanto a la mortalidad de los pacientes con cardiopatías congénitas, esta línea negra representa la mortalidad de la población general y las barras amarillas son la mortalidad de los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces miramos que realmente pues había una mortalidad que era extremadamente elevada en los primeros años de vida y al final pues estaba disminuida porque había muy poquitos pacientes que lograban sobrevivir hasta esta edad. Mientras que cuando se compara con lo que ocurrió entre el 2004 y el 2005, miremos cómo cambiaron las proporciones. Se disminuyó mucho lo que pasaba en los primeros, la mortalidad siendo menores de 1 año hasta siendo menores de 4 años, donde anteriormente había una mortalidad que era muy elevada, y después de que el paciente prácticamente llega a la vida adulta, esta mortalidad es muy parecida a lo que ocurre en la población general. ¿De qué se mueren los pacientes con cardiopatías congénitas? Obviamente la principal causa de muerte son causas cardiovasculares, falla cardíaca en un 26%, muerte súbita un 19%, donde juegan un papel muy importante las arritmias, otras causas cardíacas 18% y causas no cardíacas, incluyendo las vasculares, pues son una proporción menor de eso. Y si miramos la distribución de acuerdo a la edad de los pacientes, esta publicación es muy interesante porque si tenemos en cuenta que las dos principales causas de muerte son la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, también va a depender mucho de la edad del paciente. Cuando miramos la muerte súbita es más elevada en los pacientes más jóvenes y va disminuyendo a medida que avanza la edad del paciente. En cambio, la falla cardíaca va a ser menor en los más jóvenes y aumenta su proporción de presentación y de causa de mortalidad a medida que avanzan los años. ¿Qué más es importante resaltar? Esos pacientes son pacientes que nos llegan tanto por los servicios de consulta externa como por los servicios de hospitalización. El 10% de los ingresos hospitalarios al año se considera que están asociados con pacientes con cardiopatías congénitas. De los adultos, 16% van a estar en UCI en un promedio de 5 años. En este mismo promedio de 5 años, hasta el 68% van a requerir manejo en urgencias, no necesariamente hospitalización, pero al menos sí manejo en urgencias, y son pacientes que requieren muchas intervenciones. 50% requieren 2 o más cirugías, 25% requieren 3 o más cirugías, y son pacientes que se van a llevar a intervenciones frecuentes, a cateterismos diagnósticos, a intervenciones percutáneas, a intervenciones quirúrgicas, a procedimientos de electrofisiología. Por eso, teniendo en cuenta como todos estos antecedentes epidemiológicos y toda la importancia que ha venido creciendo este tema en el mundo, es que se sugiere que por cada 2 a 5 millones de habitantes debería haber un centro especializado de manejo de pacientes con cardiopatías congénitas. Eso quiere decir que en Colombia deberíamos de tener al menos 10 centros. Esto ya ha venido creciendo en varias ciudades, sin embargo, pues todavía estamos en déficit, hay poquitos centros y más que uno llenarse de muchos centros, la idea es como tener unos centros como claramente establecidos que sean sitios de remisión, ya que sabemos que obviamente el cardiólogo tiene que tener algún tipo de entrenamiento, pero los que nos apoyan a los clínicos como son los hemodinamistas, los cirujanos cardiovasculares, los electrofisiólogos, tienen que tener una adecuada formación en cardiopatías congénitas para poder dedicarse a la intervención de este tipo de pacientes. En este tipo de centros de manejo de cardiopatías congénitas del adulto se considera que deberían de manejar
todos los pacientes que tienen enfermedad de moderada y alta complejidad, que ahorita les voy a mostrar cómo las vamos a clasificar. Siempre es de resaltar que esto es un equipo interdisciplinario. Como decimos la doctora Margarita y ya, nosotros somos las líderes del programa acá y somos como la cabeza visible desde el punto de vista clínica, pero detrás de nosotros hay todo un equipo de trabajo con el cual conjuntamente tomamos las decisiones de manejo de los pacientes cada vez que se tiene que realizar, tanto para manejo médico como para algún tipo de intervención percutánea, quirúrgica, de electrofisiología. En el mundo hay claramente pues especialistas entrenados en cardiología y subespecialistas pues en cardiología y cardiología pediátrica. Actualmente pues hay fellows certificados con duración de 1 a 2 años dependiendo de la institución donde se realice y de si se va a realizar o no algún tipo de intervencionismo, pero en muchos otros centros pues lo que se hace es formación como hemos venido nosotros haciendo, que es más aparte de formación continua y de observer, más que un fellow certificado como tal, que no lo tenemos nosotros. Entonces, cuando hablamos cómo vamos a dividir ese tipo de efectos congénitos simples, de efectos congénicos, consideramos que se clasifican como efectos simples aquellos con enfermedad valvular aórtica aislada, pues la válvula aórtica bifúspide, enfermedad mitral aislada, presencia de efectos septales, sean foramen ovalo, comunicación interauricular pequeñas, comunicación interventricular pequeñas aisladas, estenosis pulmonar leve, ductus arterioso ligado ocluido, sea tipo óseo segundo o venosos reparados o CIV reparadas. Esto es importante porque teóricamente los pacientes que tienen este tipo de efectos simples podrían ser manejados por un cardiólogo que tenga algún tipo de entrenamiento en cardiopatías congénitas del adulto. Estos tienen menor riesgo de complicaciones y de mortalidad, porque de eso depende básicamente la clasificación de complejidad baja, moderada o alta complejidad. Cuando miramos la prevalencia de patología simple, cómo ha cambiado de acuerdo al año de nacimiento del paciente, si fue entre 1940 a 1959 y este último registro que está entre 1980 y 89, miremos que la prevalencia realmente no ha variado mucho, alrededor del 95% de la supervivencia en el primer año versus 95% también en los que nacían 40 años después, y la supervivencia al año 2000, miremos que pues, se había mejorado un poco, el 90 al 95%, pero no es tan dramático como ocurre en los otros grupos que ya les voy a mostrar. ¿Qué se consideran defectos de moderada complejidad? Ya desde que empecemos a hablar de moderada complejidad o alta complejidad, estos pacientes deberían ser remitidos para grupos de manejo especializados en este tipo de pacientes. Aquellos que tengan drenaje pulmonar anómalos, defectos del canal auriculoventricular, coartación de aorta, que nos pareciera tan sencillo, considera un defecto moderado, anomalía de Epstein, obstrucción infundibular del tracto del ventrículo izquierdo, la CIA tipo óseo primo uniseno venoso, los ductos que están permeables, las insuficiencias de estenosis valvular pulmonar, pues que no sean leves, aisladas, como veíamos en el caso anterior, ante los aneurismas y fístulas del seno de Valsalva, la estenosis aórtica supra o subvalvular, pacientes con decalogía de Fallot y CIV asociado a otros defectos. Estos ya se consideran defectos moderados y miremos qué ha pasado con el tiempo. Entonces, los que nacían entre 1940 y 1959, la supervivencia del primer año era del 60% y la supervivencia al año 2000 era del 55%. Mientras que miramos a aquellos que nacieron entre 1980 y 1989, la supervivencia al primer año era del 90%, mientras que ya para el año 2000 era del 90%. O sea, hay un cambio muy importante en estas tasas de supervivencia. Y por último, ¿cuáles son los defectos de alta complejidad? Todos aquellos pacientes que tengan presencia de ductos, que tengan Fontan, etcétera, aquellos que tengan cardiopatía cianosantes, la doble salida del ventrículo, los pacientes con síndrome de Eisenmenger, que tristemente en nuestro programa de cardiopatías congénitas son la patología más representativa, pues una de las patologías más representativas, aquellos con procedimientos tipo Fontana, atresia mitral, ventrículo único, atricia pulmonar, transposición de grandes arterias, atricia articuspida o tronco arterioso. Estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de mortalidad, más probabilidad de tener varias intervenciones durante su evolución y que siempre deberían ser manejados en un grupo de experiencia en esta patología. Y miremos aquí también la diferencia tan importante que existe, donde la mortalidad, la supervivencia del primer año, los que nacían en 1940 era del 20%, mientras que para los que nacieron en 1980 se había aumentado mucho, al 85%. ¿Y cuáles tenían supervivencias al año 2000? Aquí el 10%, o sea que eran pacientes que tenían aquí alrededor de 60 años, y aquí pues obviamente eran ya con este punto de corte era una edad mucho más joven. Sin embargo, el 80% de estos pacientes estaban vivos cuando tenían alrededor de 20 años. Entonces vemos cómo ha cambiado dramáticamente estas edades de supervivencia con todos los avances que mencionábamos previamente. ¿Cuál es la distribución de efectos? Pues afortunadamente
La mayoría van a ser defectos septales. Se considera que la CIA representa el 17%, la CIB el 14%, la tetralogía del falo el 11%, la coartación de aorta el 10% y las estenosis aórticas el 8%. Entonces, si miramos, estas 5 patologías van a abarcar el 60% de los defectos. Estos datos sacados del registro Concord en el 2008, que es un registro europeo con casi 7.000 pacientes. ¿Cómo se van a distribuir de acuerdo a la complejidad esas patologías? Simple, son casi la mitad de los pacientes, el 47%, de moderada complejidad son más de una tercera parte, el 38%, y alta complejidad el 15%. Entonces, esto tiene relevancia tanto para determinar cuál es el mejor sitio donde debe ser seguido el paciente, como para la necesidad de tener una vigilancia mucho más estrecha de acuerdo al grado de complejidad. Una propuesta de las guías de cardiopatías congénitas del adulto del 2008, publicado por la AJA, desde el 2018, es tratar de no solamente hacer una clasificación anatómica de esos defectos, como decíamos, en defectos simples de complejidad moderada, alta complejidad, sino también la A de anatómica, la P de fisiológica, la sigla en inglés, donde solamente pues hacemos la clasificación anatómica y adicionalmente sabemos que un paciente que tenga una misma anatomía, de acuerdo a la intervención que haya tenido o no, o al grado de compromiso, puede tener un compromiso funcional menos o más marcado. Entonces, en esta parte de funcional se va a clasificar en estadios de la A a la E de acuerdo a varios parámetros, a cuál es su clase funcional medida por la NIJA, a si hay presencia de patología valvular, si hay presencia de arritmia, si hay presencia de hipertensión pulmonar, y todo esto nos va a llevar a que una misma patología tenga una clasificación muy diferente de acuerdo al estadio funcional del paciente. Simplemente esta gráfica para terminar como la parte mía, y es básicamente mostrarles que realmente esto es una patología para toda la vida, ¿cierto? De acuerdo al momento del paciente, pues va a requerir uno u otro tipo de acompañamiento o intervención, y a medida que pasan los años van a ser uno u otro problema los que vayan presentando ellos. Entonces es importante, uno cuando tiene este tipo de grupos de manejo, puede garantizar que el cuidado integral del paciente sea desde que es un neonato hasta que el paciente llega pues como a la vida adulta, porque son pacientes que nunca van a poder, pues nunca las vamos a poder dar de alta, pues muy pocas patologías las que uno puede decir que se consideran curadas y que el paciente no necesita seguimiento, sino que van a ser pacientes que tenemos que tener toda la vida. Y por ejemplo en nuestra institución, que tenemos un grupo tan bueno de cardiología pediátrica, hacía falta pues cuando empezamos el programa poder darle continuidad a los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, porque eran pacientes que frecuentemente estaban rodando de un lado para otro porque no tenían como el doliente que pudiera hacerse cargo de ellos, que se sintiera cómodo cuando manejaba este grupo de pacientes. Entonces, esta era como la primera parte, que era más de generalidades, y ya la doctora Margarita les va a seguir contando un poquito más sobre patologías específicas y sobre el enfoque y el grupo. Entonces, como venía diciendo la doctora Luz Adriana, entre las cosas que tenemos que vigilar en estos pacientes o que tener en cuenta para el seguimiento está, por ejemplo, la falla cardíaca. Que sabemos, pues como es conocido por todos, es comúnmente encontrado en la vida adulta. Generalmente hay un grupo, como lo mencionaba, que no se curan, entonces que debemos seguir en el tiempo a pesar de que sean cardiopatías reparadas. La falla cardíaca se considera la principal causa de muerte en ese grupo de pacientes. Acerca de los mecanismos, cómo se instaura el diagnóstico y por lo tanto el manejo, tenemos información limitada. No solo, aunque sabemos que el miocardio no es normal en estos pacientes, no es solo la disfunción como bomba, sino también cómo interactúan la serie de procedimientos, fisiológicamente la serie de procedimientos que se han hecho como paliación o como reparación. La variabilidad de los síntomas es una característica propia de estos pacientes en el curso y en el pronóstico como tal. Entonces, no podemos simplemente adherirnos al manejo de la falla isquémica que comúnmente ven los cardiólogos de adultos. La prevalencia va de acuerdo a la complejidad según el tipo de severidad que tiene el paciente, como veníamos exponiendo. Del 20 al 50% de los pacientes con enfermedad congénita cardíaca
se considera que van a desarrollar falla cardíaca y esa probabilidad es aún mayor en los pacientes univentriculares o hasta un 30% de los pacientes que tienen un ventrículo derecho haciendo las veces del ventrículo sistémico. El tratamiento va de acuerdo a la cardiopatía, como les comentaba, el tipo de reparación o de paliación que se haya hecho en la infancia o en la vida adulta temprana. Entonces, ¿quiénes son los grupos con mayor mortalidad de los pacientes con cardiopatías congénitas? Los pacientes con ventrículos derechos sistémicos, los pacientes que nacen con un ventrículo único o están en una fisiología univentricular, los pacientes con cardiopatías cianóticas no reparadas, como la atresia pulmonar con MAPCAS o las formas extremas de tetralogía de Fallot, y la fisiología de Eisenmenger, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Los desenlaces adversos, la mayor mortalidad son para los pacientes que tienen mayor edad, que tienen estimulación con marcapaso o las otras comorbilidades propias de la edad. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de hospitalización? También los pacientes de mayor edad, los pacientes que han excedido en algún momento arritmias atriales en la evolución de su enfermedad, que tienen hipertensión pulmonar asociada o que tienen disfunción renal. Con respecto a los desenlaces, sabemos que el 20% tenemos el desenlace de mortalidad, como les mencionaba Luz Adriana, hasta un 18% de estos pacientes son readmitidos en algún momento por alguna descompensación y de este grupo hasta un 11% van a trasplante. Bueno, eso también con respecto a la insuficiencia cardíaca, tenemos pues específicamente el grupo de pacientes congénitos, pocos estudios validados sobre el manejo farmacológico. En los pacientes biventriculares con disfunción del ventrículo izquierdo sistémico, tratamos de aproximar a la terapia que usualmente hacemos en el adulto que tiene anormalidades de la contracción del VI por enfermedad isquémica. Sin embargo, hemos conocido que los medicamentos convencionales a veces pueden ser deleterios. La terapia de resincronización está reservada para casos seleccionados. La asistencia ventricular es de acuerdo a la cardiopatía y a la fisiología que exhiba el paciente, y por último la opción del trasplante. Sabemos que del grupo de la N completa de los pacientes trasplantados cardíacos, hasta un 3% exhiben como una causa una cardiopatía congénita. Tenemos mayor riesgo de mortalidad perioperatoria por el sangrado, por todo lo que es el síndrome adherencial. No son las condiciones ideales para llegar a la colocación pues, de un injerto. Tenemos mayor riesgo de falla primaria del injerto. Sin embargo, tenemos un mejor pronóstico luego del año de vida. Es muy importante en esta falla del injerto, que se me pasó explicarles, estos pacientes tienen mayor riesgo de sensibilización por los procedimientos previos. Entonces, hacemos un estudio más detallado en el pretrasplante. Y conocemos que su supervivencia media es de más o menos 15 años. Con respecto a hipertensión pulmonar, los pacientes con cardiopatías congénitas, como ustedes conocen, pueden tener formas desde precapilares, cuando las lesiones predominantes son los cortocircuitos, o cuando ya hemos llegado a un Eisenmenger, y como todos ustedes saben, se define con la presencia de la presión media de la arteria pulmonar mayor de 20, con una cuña menor de 15 y una resistencia mayor de 3. Sin embargo, entre las cardiopatías congénitas, tenemos algunas cardiopatías izquierdas donde el paciente exhibe una hipertensión pulmonar del grupo 2. Su fisiología entonces nos da presiones arteriales pulmonares medias mayores de 20 con cuñas mayores de 15 y unas resistencias menores de 3. ¿En quiénes? En los pacientes con obstrucciones venosas, obstrucción mitral, aorta o obstrucción de no solo la aorta, sino también la obstrucción valvular. Y tenemos un grupo de pacientes que no es infrecuente, que son los que hacen formas combinadas pre y postcapilares, donde tenemos medias mayores de 20, cuñas mayores de 15 y por lo tanto resistencias mayores de 3. Y es ahí donde converge la fisiopatología de las pacientes que tenían lesiones, que tenían enfermedades con Sjöns, pero además otro tipo de lesiones complejas, como por ejemplo el Sjön, donde tenemos un defecto septal más una obstrucción izquierda.
entre los del grupo 1, como les dije, el síndrome de Eisenmenger, la hipertensión asociada a cortocircuitos, los defectos coincidentales que no son infrecuentes, o sea, esas seguidas menores de 20, esas seguidas menores de 10, que pueden producir al paciente, o sea, que ese paciente finalmente llega a exhibir toda una fisiología de hipertensión pulmonar asociada a esos pequeños defectos y la hipertensión posoperatoria. Y en la hipertensión del grupo 5, donde están todos los defectos complejos, la hipertensión segmentaria, que es cuando tenemos anomalías asociadas al ductus, ramas pulmonares originadas como tal de él, la atresia pulmonar con sede y colaterales, el hemitronco, el ventrículo único y el síndrome de la cimitarra. Quizás estos dos últimos los más frecuentes, pues, en frecuencia, los más frecuentes para nuestro grupo. Bueno, con respecto a las arritmias en cardiopatías congénitas, son de muy alta presentación. Tenemos trastornos desde simples, que van desde un aumento del automatismo ventricular hasta arritmias severas, TVs, que nos han llevado a la colocación de otro tipo de terapias. Así como en la falla cardíaca, las arritmias aumentan la morbimortalidad, son la segunda causa más importante de mortalidad en este grupo, pero afortunadamente tenemos otro tipo de procedimientos disponibles para estos pacientes, como la ablación o la cirugía, o en las cirugías cuando tenemos que reintervenir al paciente, el aislamiento por MEIS o la colocación de dispositivos. ¿Cuáles son las causas? Porque estos pacientes tienen más arritmias por sus alteraciones anatómicas, por los cambios de dilatación de cavidades y fibrosis, por las incisiones quirúrgicas. Lamentablemente, pues cuando empezó la historia de la corrección de las cardiopatías, se hacían más aproximaciones por ventriculotomías, o se colocaban más parches en los ventrículos, generando ahí pues procesos noxas para que se generaran arritmias de comportamiento maligno, y el estado anatómico pues alterado propio de estos pacientes. Muy importante para recordar con ustedes la necesidad de profilaxis para endocarditis infecciosa en los pacientes que tienen válvulas protésicas, ustedes ya lo manejan, en los pacientes que han tenido una endocarditis previa, pero queríamos específicamente hablarles, para no olvidar nunca al paciente con cardiopatía cianótica que no tiene reparación, o al paciente que se reparó y tiene shunts todavía o conductos, y tener muy presente que en esos 6 meses posoperatorios de los cierres de los defectos deberíamos siempre educar al paciente y darle todas las indicaciones para que haga su profilaxis de endocarditis en los defectos residuales que quedan alrededor de los shunts. Y en las válvulas protésicas, me devuelvo, qué pena, recordar que todo el material que se use para la reconstrucción, para los anillos, por ejemplo, en algunas formas de cirugía en Epstein, deben tener profilaxis de por vida. La vacunación, un pilar importante para nosotros, sobre todo en los pacientes cianóticos o con hipertensión, para neumococo e influenza, evitar infecciones respiratorias y mortalidad. Con respecto a la planificación al embarazo, lo saben mejor ustedes que nosotros. Afortunadamente, nuestro grupo siempre trabaja de la mano con ustedes en estos casos. Nosotros tratamos de hacer un primer abordaje siempre con estas pacientes, recordar pues el riesgo de acuerdo a la patología y de acuerdo a las intervenciones, hablar siempre abiertamente de los métodos de planificación seguros, de quienes tienen contraindicado el embarazo, específicamente el grupo de las mujeres con hipertensión pulmonar, y hacer un contacto estrecho, como les decía, con ustedes, para evitar la alteración no solo cuando ya el embarazo está instaurado en la madre, sino para garantizar el bienestar fetal. Bueno, ¿cuál es nuestra evaluación inicial? En el paciente no corregido, ¿qué se debería hacer siempre? Entonces, mirar, preguntarnos acerca de la posibilidad de intervención o si solo vamos a hacer manejo médico. Y en el adulto corregido, conocer la anatomía de base después de los procedimientos que se hicieron,
y la condición funcional de esas intervenciones. Definir la necesidad de reintervención, sobre todo en las pacientes con tetralogía de Fallot, y manejar las complicaciones. ¿Qué se debe hacer siempre? Ecocardiografía pediátrica. Apenas los adultos están haciendo como un entrenamiento en conocer en detalle las cardiopatías, pero definitivamente las formas más complejas se le deben dejar al pediatra que conoce un poco más la anatomía de las paliaciones, tener siempre un electrocardiograma y un holter, la resonancia cardíaca, sobre todo en las fases más complejas, el cateterismo que nos da todos los detalles hemodinámicos y también anatómicos, el estudio electrofisiológico reservado para los pacientes con síntomas o hallazgos de despolarizaciones ventriculares que creemos que van a tener una progresión, una arritmia grave, o por ejemplo los pacientes con anomalía de Epstein, en los que siempre debemos tener un primer estudio electrofisiológico como abordaje inicial preoperatorio. Y los laboratorios, sobre todo reservados para los pacientes con hipertensión pulmonar, que pueden tener otros síntomas y otras complicaciones asociadas a la poliglobulia, y en general como una forma de evaluación complementaria y de rutina para los pacientes adultos, para descartar otras comorbilidades. Los defectos más frecuentes, entonces, como les decía Luzariana, los defectos septales, la coartación, la aorta bicúspide, la anomalía de Epstein, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar leve y la transposición de grandes arterias. En los adultos corregidos que vigilamos, si ya están, si están sanos, pues entre comillas, y han sido adecuadamente corregidos y solo durante el tiempo seguimos la aparición de alguna que otra complicación como la arritmia. Específicamente en los pacientes corregidos, las lesiones residuales, sobre todo los más complejos, o las secuelas de su enfermedad o las complicaciones. Nuestro grupo entonces nace, ya para hablarles en detalle y terminar un poquito sobre la necesidad de continuar el manejo integral de los pacientes por nosotros, que fuimos uno de los primeros grupos en Colombia para hacer corrección de cardiopatías. Por eso nos sentíamos que éramos un grupo de referencia y es evidente, pues como hablábamos ahora, hay muy pocos grupos en Latinoamérica. Lo que ofrecemos es un manejo interdisciplinario del paciente. No solo está la parte clínica con nosotras, está más adelante les mostraré en detalle, pero está el soporte de electrofisiología, de cirugía cardiovascular y las demás especialidades. Y sobre todo porque estos pacientes complejos ameritaban una toma de decisiones conjuntas, no depende solo de lo que piense el hemodinamista ni lo que piense el cirujano, sino cómo llegar todos a tomar la mejor decisión para el paciente. En los últimos 5 años, nuestra población pediátrica ha generado más de 3.779 hospitalizaciones, se atienden más de 17.000 pacientes por consulta y hacemos más o menos 510 procedimientos anuales quirúrgicos o de hemodinámica y además tenemos una ventaja sobre otros grupos, y es que para los pacientes complejos se dispone de terapia ECMO y de trasplante cardíaco. Entonces, esta es una condición propia de nuestra clínica. Ofrecemos manejo en las diferentes etapas de la vida, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. ¿Qué era lo que procurábamos para ellos? Vivir lo más funcionalmente posible. Eso era lo que queríamos, por eso nuestra premisa es el cuidado integral, reparar tempranamente los defectos o por lo menos de manera oportuna para evitar las complicaciones y hacer un seguimiento estricto para detectar las alteraciones y evitar las complicaciones, como lo decíamos. Iniciamos en el 2014, esto fue una idea conjunta del grupo de cardiología pediátrica, cardiología de adultos y cirugía cardiovascular, con el objetivo del manejo interdisciplinario. La captación de pacientes se hace desde consulta externa por cualquiera de las especialidades: cirugía cardiovascular, cardiología de adultos, neumología en su caso, que nos ayuda a captar los pacientes con hipertensión asociada a cardiopatías, o los pacientes que
que vienen a intervencionismo. En hospitalización captamos los pacientes que ingresan por descompensaciones de falla o arritmias que no eran conocidos en el programa, o los pacientes con diagnóstico de novo o venían por otra patología asociada y encontramos el antecedente de la cardiopatía. También hacemos una transición entre la consulta de niños para esta consulta cumplir los 18 años, o pacientes que estaban en el grupo de trasplante como una opción, pero al tener una cardiopatía vienen a este grupo, o los pacientes que son remitidos. Y tenemos también una captación importante desde los servicios de ecocardiografía. Nuestro equipo interdisciplinario, eh, no había mencionado quizás a los cardiólogos, bueno, de trasplante, a los neumólogos, a los hemodinamistas, a los intensivistas, que también son parte pues indispensable, y a todo el grupo de rehabilitación física y otras áreas como psicología, que soportan, y enfermería, que soportan al buen funcionamiento de nosotros. Esta es una diapositiva donde está el grupo completo, desde los hemodinamistas pediatras hasta electrofisiología y cirugía. ¿Qué actividades entonces tenemos? Semanalmente la doctora Luz Adriana y yo hacemos la consulta externa, que incluye las especialidades de ambas, y el manejo, y cubrimos el manejo de hospitalización de los pacientes que hayan ingresado a causa de una descompensación por su su cardiopatía conocida. Entonces, no solo hacemos la evolución, sino que procuramos hacer reuniones interdisciplinares de acuerdo a las comorbilidades del paciente, definimos las intervenciones, entre ellas incluso pues llevar a los pacientes a comité de trasplante. Nosotros en la actualidad tenemos un programa que cuenta con más de 800 pacientes, hacemos aproximadamente 40 ecocardiografías mensuales, vemos 65 pacientes mensuales en la consulta externa, más o menos 30 pacientes hospitalizados, hasta 30 o más procedimientos de hemodinámica al año, y 20 intervenciones quirúrgicas. Con respecto específicamente a la epidemiología, más o menos el 58% de nuestra población está compuesta de mujeres, y tenemos una edad promedio de 33 años entre nuestros pacientes, pero tenemos desde 18 incluso hasta los 78 años. Muy parecido a lo que veíamos antes en la epidemiología mundial, el 47% de nuestros defectos son simples, el 38% son de complejidad moderada y un 15% de complejidad severa, dado casi todos ellos por pacientes en fisiología univentricular o de Fontana. Los defectos septales, el 27%, el 25% de nuestros pacientes lastimosamente están catalogados como síndrome de Issens-Meyer por no haberse hecho una corrección temprana, tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, la coartación de aorta y los pacientes univentriculares. Estas es más o menos las intervenciones que realizamos, un 19% de intervención por electrofisiología, un 19% de intervenciones hemodinámicas, y la mayoría son intervenciones quirúrgicas. Lo que más corregimos son los defectos septales, en su orden la tetralogía de Fallot, la cirugía de cono, la aplasia tricúspide, y en el mismo número los pacientes con reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho por Fallot. Estos son, ya terminando, nuestros datos, cómo hacemos el direccionamiento de los pacientes. Como les digo, son remitidos desde consulta externa. Las órdenes pueden llegar rotuladas como cardiología pediátrica o cirugía cardiovascular, y ya pues, nuestro grupo administrativamente sabe cómo es la citación de estos pacientes. Pueden también remitirse hospitalariamente, rotulados para el grupo de manejo de congénitos, y estos son nuestros correos institucionales, por si quisieran comentar algún paciente con nosotros. Estamos dispuestas a la orden. Eso es todo lo que teníamos para contarles, y estamos atentos a sus preguntas. Doctora Margarita, muchísimas gracias. Doctora Luz Adriana, muchísimas gracias por su excelente intervención
Además, las felicitamos por el grupo tan bonito que han formado y la ayuda a estos pacientes que muchas veces no encuentran como una respuesta a sus condiciones. Yo voy a moderar las preguntas, pero aparte quisiera iniciar sabiendo pues las limitaciones de los estudios clínicos que obviamente no han incluido ninguno de sus pacientes para el manejo de la falla. ¿Cuál es su perspectiva a nivel de grupo de cuál es el manejo o la aproximación para la falla cardíaca en estos pacientes? Manejo médico, claro. ¿Habrá que hablar? ¿Empezar a hablar? Eh, si me apoyas que se me está descargando el celular, el computador. Pues, a ver, específicamente con respecto al manejo farmacológico, Karen. Sí, señora, farmacológico. Bueno, a ver, nosotros la falla que más presenciamos, pues que más evidenciamos en el grupo es la falla cardíaca derecha por los pacientes con hipertensión EISEL. Es la más frecuente. La verdad es que lo que ofrecemos en estos pacientes es manejo anticongestivo, que es lo que está, pues, lo que conocemos incluso para los pacientes que no son congénitos en falla derecha. Eh, lo que más hacemos para ellos. Y en los pacientes con falla izquierda, o sea, tratamos de implementar lo mismo que hacemos en los adultos con otras etiologías, el uso de vasodilatadores sistémicos, dependiendo el uso de beta bloqueadores que por la probabilidad de arritmias, pues nos ayuda muchísimo porque hacemos como un manejo ahí integral. Eh, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que aunque la literatura no muestra, no tiene estudios específicos para este grupo de pacientes, nosotros hacemos siempre hacemos como pruebas terapéuticas y miramos cómo evoluciona el paciente, pero en lo demás no dista mucho de lo que hacen las otras etiologías por falla. No sé si Lucia quiere especificar algo más, ampliar algo más. Sí, pues como le decía Margarita, realmente, y como lo mencionó también Karen, los pacientes con cardiopatías congénitas raramente son incluidos en la mayoría de los estudios de uso de medicamentos. Y todo va a depender mucho como cuál es el tipo de falla que presenta el paciente. Si es una falla del ventrículo derecho sistémico, una falla del ventrículo izquierdo, ya que sabemos que toda la cantidad de estudios de medicamentos que he aprobado son para disfunción ventricular izquierda. Y realmente en el contexto de los pacientes que nosotros vemos, estos son como una minoría de pacientes. Si bien es cierto pues que obviamente también los vemos, los tenemos, pero muy frecuentemente nosotros vemos falla del ventrículo derecho, por una patología pues que no, pues en el ventrículo derecho pues que no sea sistémico sino que pulmonar, pero también en pacientes con falla del ventrículo derecho sistémico. Y cuando es falla del ventrículo derecho sistémico es un problema porque realmente los medicamentos validados en falla cardíaca izquierda no tienen ninguna evidencia que realmente sirvan en insuficiencia cardíaca con un ventrículo derecho sistémico. Y de hecho se ha considerado que pudieran ser eventualmente tener un efecto negativo, específicamente los beta bloqueadores que se han asociado a mayor trastornos del ritmo, porque muchas veces sabemos que los pacientes tienen alteración de la conducción auriculoventricular, disfunción sinusal asociada y podría incluso empeorar los síntomas. Y cuando hay disfunción ventricular derecha, pues por otro tipo de etiologías, como lo más frecuente que nosotros vemos es hipertensión pulmonar, realmente la mayoría de medicamentos tienen también muy poca evidencia. Lo que más evidencia tiene es el uso de los diuréticos, básicamente para manejo de los síntomas congestivos, pero medicamentos que impacten tanto la mortalidad y morbilidad en insuficiencia cardíaca, poca evidencia tiene, incluyendo el uso de dispositivos. Hay terapia de resistolización, como la doctora Margarita lo mencionó, que está claramente validada como una opción en este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen morfología biventricular, porque es muy diferente no tener un univentricular a un biventricular, donde posiblemente pueda tener algún tipo de utilidad, lo mismo que en las asistencias ventriculares. Sabemos que las asistencias ventriculares la mayoría son izquierdas, también hay algunas derechas que están validadas, sobre todo pues como en Alemania, donde más han estudiado las derechas, pero la mayoría de los casos son para disfunción ventricular izquierda. Entonces realmente cuando uno mira el arsenal terapéutico que tienen en falla cardíaca
izquierda, que es la común de cardiopatía isquémica y demás, poco se puede extrapolar a los pacientes coides, aunque realmente cuando no tenemos nada más que hacer es lo que utilizamos. IECA, SARA-2, diuréticos, antialdosterónicos, betabloqueadores parece que no tienen como tanta utilidad, dependiendo pues como el tipo de patología, y algo que se ha encontrado es quizá la digoxina, que sigue siendo tan controvertida en el manejo de cardiología, con una utilidad pues como en unas patologías muy específicas, en disfunción ventricular derecha parece que tiene un poquito más de utilidad, y nosotros pues como en la realidad sí vemos que muchas veces los pacientes con el uso de digitalicos mejoran, sí, al menos sintomáticamente, que es uno de los objetivos que uno tiene cuando trata a los pacientes. Muchas gracias, No sé si doctoras, tienen alguna... por su respuesta. Voy a mirar el chat brevemente. El doctor Jessy levantó la mano. Doctor, puede aclarar. Hola Karen, ¿cómo están? Yo soy Santiago, solo que estoy hablando del celular de Jessy. Hola profes, ¿cómo están? Santiago Giraldo. Hola. Profe, yo quería hacerle Hola una Santi. pregunta. Hola, ¿cómo van doctoras? Muchas gracias por Bien. estar acá con nosotros. Quería hacer una pregunta y más que una pregunta es una intervención que me gustaría que hicieran respecto al manejo de la policitemia de los pacientes con Eisenmenger, que quizás es una de las conductas que uno ve, que es como la realización indiscriminada de flebotomías en esta población, cuando hay personas que no están entrenadas pues, de manera extensa en el manejo y seguimiento de ese tipo de pacientes. Entonces yo creo que aquí hay un grupo nutrido de personas de diferentes áreas, desde médicos generales hasta otras disciplinas. Entonces si nos podrían dar algunos tips sobre ese tipo de pacientes y ese manejo, como de la policitemia, y cuándo estaría o no estaría indicado hacerle flebotomía a este paciente, que cree uno que es algo en lo que fallamos con frecuencia. Gracias. Santi, gracias. Qué bueno verlos a todos por aquí. Por aquí vemos a todos los exalumnos. La verdad es que pues, es un tema muy amplio. Si vamos a hablar de Eisen, pues tendríamos otra presentación, pero gracias por esa pregunta, porque sí, para Luz Adriana y para mí es un dolor de cabeza a veces, como ver el abordaje de estos pacientes, los pacientes con policitemia, son frecuentemente vistos en patologías con Eisenmenger o en otro tipo de cardiopatías cianógenas como las arterias pulmonares con colaterales o algunos extremos. Nosotros solo hacemos tratamiento ante síntomas, con tratamiento hablo pues de la flebotomía. Para eso nosotros somos como muy críticas, no nos fijamos en el número del hematocrito como tal, sino que analizamos lo que exhiba el paciente, ¿cierto? El tinnitus, los dolores musculares, los dolores articulares, las parestesias, la cefalea, que es muy frecuente. Pero siempre antes de establecer la flebotomía miramos toda la parte de ferroquinética. Para nosotros es indispensable tener una ferritina basal o una saturación de transferrina, y aseguramos siempre que los depósitos de hierro estén bien, o hacemos suplementación de hierro, pues si los síntomas son intensos, pues hacemos una suplementación venosa oral antes de pensar en flebotomía. Para nosotros las flebotomías no están basadas en un número absoluto de hematocrito, y por eso, Santi, gracias por la pregunta, porque tienes razón. En nuestra audiencia sé que muchos pueden caer pues como en ese error por el no conocimiento. No lo hacemos ante números absolutos, sino ante síntomas, procurando que haya unos depósitos de hierro adecuados. No sé si Luisa quiere complementar algo. Sí, como lo decía por la doctora Margarita y también nuevamente a Santiago, pues gracias por haber hecho como la pregunta, porque realmente nosotros tenemos pues como muchas discrepancias en cuanto a esto con los hematólogos, porque los hematólogos solamente miran un número único de hemoglobina y mandan a hacer flebotomías incluso seriadas, porque nos encontramos pacientes que les hacen flebotomías cada 3, 4, 5 flebotomías apenas pues de manera semanal por los hematólogos. Y muchas veces es por el desconocimiento que hay en cuanto a la fisiopatogenia de por qué se está produciendo esta policitemia en los pacientes. Y es algo muy grave porque sabemos que esto va a empeorar mucho más el círculo vicioso. El paciente le hace una flebotomía que no tiene indicada y después va a estar peor y va a estar más sintomático. Puede que tenga una mejoría transitoria, pero después es usual que haya como un empeoramiento de los síntomas. Siempre es muy importante evaluar, obviamente, la presencia de síntomas asociados, no solo el valor, como ya se recalcó previamente, y siempre el paciente tiene que tener
una ferroquinética antes de definir que se va a hacer la flebotomía, porque también es frecuente que algunos síntomas de ferropenia son muy similares a lo que presentan los pacientes con los que uno piensa que todo es por la policitemia. Y les controla uno la ferropenia y los pacientes tienen una mejoría sintomática en cuanto a la fatiga, la cefalea, que son de los síntomas más predominantes en los pacientes que tienen poliluria. Entonces siempre hay que garantizar que tenga un adecuado nivel de hierro antes de considerar la flebotomía. Mirar, nosotros generalmente mandamos ferritina por la parte de los costos, pero lo ideal sería siempre tener ferritina y saturación de transferrina, porque a veces la ferritina puede no estar tan baja. Obviamente cuando uno encuentra una ferritina menor de 30 no hay duda, pero cuando está entre 30 y 100 uno ya tiene la duda de será que se beneficia o no. Entonces en estos pacientes hacer medición de saturación de transferrina, y en aquellos que sean menor del 20% ordenar la suplementación. Obviamente si los niveles de ferritina son mayores de 100, generalmente estos pacientes pues no van a necesitar la suplementación de hierro, y si el paciente tiene síntomas de policitemia, sí se va a beneficiar de la flebotomía, pero generalmente hacemos una sola flebotomía y miramos la respuesta del paciente haciendo pues reposición con solución salina cuando se hace la flebotomía. Y siempre como insistir eso, o sea, ferroquinética primero antes de hacer la flebotomía. Y nosotros, aunque realmente uno para corregir la ferropenia pues tiene muchas maneras, lo que hemos visto en la experiencia con los pacientes de nosotros, que nosotros tenemos como 100 pacientes con hipertensión pulmonar, es que esos pacientes la respuesta al hierro oral es muy baja. Casi siempre tratamos de darles pues como un chance de darle suplementación oral, pero vemos que los niveles de ferritina mejoran muy poco y muchos de ellos terminamos desaplicándole hierro parenteral, con marcada mejoría sintomática y mejoría de los niveles de ferroquinética. El doctor Carlos José tiene la mano levantada. Doctor, puede activar su micrófono. Muy buenos días a todos, Margarita y Luz Adriana. Muchísimas gracias por tener un servicio tan maravilloso para nuestros pacientes, cardiopatías congénitas del adulto, especialmente nuestros pacientes que manejamos y que ustedes nos apoyan de una forma fantástica. ¿Cómo es la relación del grupo con el equipo de rehabilitación cardíaca? ¿Tiene presencia el equipo de rehabilitación cardíaca en las reuniones de staff de ustedes, o viceversa, ustedes asisten a las reuniones de staff del grupo de rehabilitación cardíaca? ¿Cómo es esa interacción? ¿Aló? Sí. Pues doctor, realmente pues la relación, ellos no hacen parte activa de la mayoría de los staff que tenemos pues en la institución, muchas veces también por las dificultades como logísticas, porque como ellos juegan en la rehabilitación de todos los pacientes cardiovasculares acá en la clínica, entonces a veces logísticamente no es como fácil que ellos estén vinculados a todo tipo de reunión de cada uno de los servicios a los cuales apoyan. Pero ellos para nosotros son un apoyo muy grande, no en el momento de definir algún tipo de intervención con el paciente en cuanto a procedimientos y demás, pero sí cuando decidimos hacer tratamiento médico de los pacientes o en aquellos pacientes que van a cirugía. Nosotros tenemos muchos pacientes en los cuales pues el paciente viene muy sintomático, nosotros no encontramos, por ejemplo, los más frecuentes son los que tienen historia de corrección de tetralogía de Fallot, no encontramos alguna alteración anatómica o funcional que explique como los síntomas, y muchas veces lo que encontramos es que el paciente está francamente desacondicionado. Entonces ya ahí es donde tomamos el paso a hablar con ellos para hacer un programa de rehabilitación, y realmente la mejoría es muy importante en esos pacientes en los cuales hemos notado ese acondicionamiento que mandamos a rehabilitación. Y obviamente en todos los pacientes que han sido intervenidos, ellos son pues el grupo de rehabilitación, es el pilar básico para hacer la rehabilitación, porque todos demandan la rehabilitación cardíaca. Muchas gracias. El doctor John había pedido la palabra, después el doctor Osvaldo y finalmente nuevamente el doctor Santiago a través del doctor Jessy. No, buenos días. Realmente, Karen, pues a las doctoras muchísimas gracias. Creo que esto es un tema que a veces para los que nos estamos formando en cardiología clínica siempre termina siendo pues un poco complejo, al menos desde el abordaje, para hacerlo de una manera pues que responda a la necesidad del paciente. Mi pregunta iba muy en relación con lo que acaba de mencionar el doctor Carlos José, y va a ser el papel precisamente de la rehabilitación cardíaca, y pues especialmente el trato diferencial de ese paciente, que pues era una cosa que en la unidad veamos con bastante frecuencia, y es ese paciente que tiene una fisiología de Eisenmenger, que está
que tiene un grado importante de hipoxemia de base, que probablemente necesite un trabajo y un trato obviamente diferencial en el sentido tanto del ejercicio de la rehabilitación cardíaca como de la valoración inicial de su clase funcional en relación a la prueba de esfuerzo, y esto es algo que creo que siempre genera un poquito, por lo menos, de resistencia, y que termina seguramente yendo en contravía de lo que necesita el paciente, porque pues en una entidad en la que pues estos pacientes están tan poco representados en un gran número de intervenciones, pues creo que un servicio de rehabilitación cardíaca fuerte termina aportándole mucho a este tipo de pacientes, y era básicamente cuál es la necesidad de fortalecer este brazo como tal del equipo multidisciplinario, y cuáles serían pues exactamente esos aspectos diferenciales del manejo y de la aproximación a este tipo de pacientes. Pues realmente nosotros tenemos una ventaja aquí con todos los pacientes de, pues, específicamente síndrome de Eisenmenger y hipertensión pulmonar por cardiopatías congénitas, y es que la clínica lidera un programa de hipertensión pulmonar, pues no solo cardiopatías congénitas, sino de hipertensión pulmonar con el grupo de neumología. Es un programa que ya está pues muy bien consolidado, que es sitio de remisión para múltiples pacientes, y desde que nació el programa, nació también con el grupo de rehabilitación cardíaca. Entonces, está claramente establecido cómo hacer la rehabilitación en este tipo de pacientes, que para muchos, pues, obviamente cuando van a un servicio que no tiene ningún tipo de experiencia con esta patología, pues se van a asustar porque los pacientes son 75, 70%, 80% de base, y muchas veces las personas piensan que tienen contraindicación para la actividad física solo por tener un nivel de saturación basal bajo. Algo que es muy importante resaltar en cuanto a los aspectos de la rehabilitación y demás en los pacientes con cardiopatías congénitas, pues como ampliando todo el espectro, es que estos pacientes muchas veces como el compromiso cardíaco no se relaciona con su clase funcional, y realmente es muy variado como el espectro de compromiso sintomático para una misma patología, y de hecho pareciera que la mejor forma para no hacer un adecuado seguimiento como de la capacidad funcional del paciente ni siquiera es preguntarle cómo se sienten, porque como es una patología de toda la vida, ellos crónicamente se han ido como adaptando a sus necesidades y a lo que pueden realizar, y por eso se han establecido la prueba cardiopulmonar posiblemente como la estrategia más importante para evaluar la capacidad funcional de los pacientes, y de acuerdo al tipo de patología que tenga el paciente, uno encuentra las tablas donde claramente está establecido cuál es el VO2 esperado para estos pacientes, y de esa manera poderlos clasificar. Entonces, como es un espectro tan heterogéneo, donde no solamente es pues, como el paciente con falla cardíaca o el postoperatorio, que simplemente uno busca un objetivo de tantos meses, o empecemos así, esos pacientes cada uno tiene como un manejo muy individualizado. Y como mencionaba previamente, tener la ventaja de que aquí solamente es rehabilitación cardíaca y tenemos grupos centrados en hipertensión pulmonar y demás, eso nos ha permitido que la rehabilitación sea más fácil en los pacientes. No sé si la doctora Margarita tenga algo más para decir. Solo una cosita pequeñita, y eso es un regalo de la pandemia, y fue que pudimos empezar a hacer programas de rehabilitación virtual, y los pacientes se ha encontrado más adherencia. Entonces tienen a la fisioterapeuta desde acá, y eso ha hecho que pues como que la constancia y la reproducibilidad, porque no es solo, como dice Luza, llegar a un número de METs después del posoperatorio. El paciente hipertenso pulmonar necesitamos que siga rehabilitándose, entonces eso ha mejorado la adherencia y los resultados en el programa. Muchas gracias, doctoras. Doctor Osvaldo, ¿puede activar su micrófono? Hola, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias a las doctoras por su presentación, magnífica como siempre, y de un tema que, como ya mencionaron mis compañeros, es muy, muy apasionante. Yo tengo una pregunta específicamente sobre el grupo. Me gustaría conocer qué incidencia tienen de endocarditis infecciosa en el grupo de estos pacientes con cardiopatías congénitas, y qué recomendaciones específicas, aparte de las profilaxis antibióticas en los grupos específicos que la requieren, usan para tratar de prevenirla. Muchas gracias. Pues doctor, desafortunadamente tenemos muchos casos, pues hay casos que se salen de la recomendación de la profilaxis de lo que hablábamos, y desafortunadamente hace poco falleció un paciente por esta causa. Nunca encontramos
el desencadena, pues como el factor de riesgo. Los pacientes, pues la incidencia es mayor para los pacientes con cardiopatías cianógenas o para los pacientes que tienen válvulas de implantación protésica como la Melody. Yo creo que es muy parecida tenemos más o menos entre un 1 y 2% de incidencia. Pero como les digo, desafortunadamente la peor parte lo llevan los pacientes con cardiopatía cianosantes o con dispositivos como la Melody. Eh, en posoperatorio temprano tenemos muy poquitos casos. No sé si Luisa quiere ampliar algo más sobre los números. Bueno, realmente no son despreciables los casos que hemos visto, como le decía la doctora Margarita. El último paciente que falleció hace un par de semanas por endocarditis fue pues una historia triste porque era un paciente con un síndrome de Menger que tenía pues aparte de su efecto septal, tenía una válvula aórtica bivalva. Sabemos que la válvula aórtica bivalva ya salió pues de las recomendaciones para la endocarditis y nosotros, aunque seguimos pues muy adherentes como a la recomendación actual de a cuáles pacientes darles profilaxis, uno a veces sí se siente como tentado a incluir otro tipo de procedimientos, otro tipo de patologías en los pacientes a los cuales se les suministra terapia antibiótica profiláctica. El problema es que la mayoría de esos pacientes, cuando hacen endocarditis, el compromiso es como, pues lo que nos ha tocado vivir a nosotros es como un compromiso más severo. De hecho, pulmonar, un paciente que tenía una antecedente corregida, donde la bioprótesis terminó pues disfuncionante y hubo que llevarle una reintervención y en este caso pues por haber tenido endocarditis previa se le tuvo que poner un homoinjerto en posición pulmonar. Y hace poco hemos estado teniendo una paciente hospitalizada que tiene, como lo mencionó la doctora Margarita, las válvulas percutáneas de implantación en tracto alial del ventrículo derecho, en posición pulmonar. Estos pacientes tienen una incidencia aumentada de endocarditis y ya hemos tenido pues casos aquí en la institución y a veces son casos difíciles, por ejemplo la última niña que está hospitalizada porque son pacientes que han tenido varias reintervenciones previas donde pensar en llevar a otra nueva cirugía es bastante complejo. Pues realmente se ven, también lo hemos visto en defectos de CIB, sin que el paciente sea un defecto residual, sino una CIB nativa que hace endocarditis y varios pacientes pues con diferentes tipos de compromisos. Afortunadamente, de los que nos ha tocado que hayan fallecido, solamente un paciente. Y el manejo es el convencional que se da para endocarditis, no hay como un manejo específico en este grupo de pacientes. Muchísimas gracias. Doctor Yesid o doctor Santiago, no sé bien cuál de los dos será. Bajó la mano. Bueno, muchísimas gracias a las doctoras. No, Karen, no. Ah, Que era yo, que soy Jessy. Ya no es Santi, soy yo. ¿Cómo están, profe? ¿Bien o qué? Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola. Profe, tenía una pregunta. Cuando tenemos pacientes con defectos del septum interauricular, pues que hay que ser muy juicioso con la valoración de la hipertensión pulmonar. Nosotros en nuestro medio, no sé qué experiencia tenemos con el uso de dispositivos fenestrados como medida, como de último recurso en aquellos pacientes pues que ya estamos con tendencia o que tenemos hipertensión pulmonar y que tiene indicación de cierre. ¿Será que esos pacientes en nuestro medio sí se puede, sí aplicamos eso o no? Pues no sé qué experiencia tienen, porque la verdad no la conozco. Pues decir, en los niños, los dispositivos sí están ya disponibles, ¿cierto? En los niños ya, de hecho, en 2 o 3 semanas colocamos el primer dispositivo, pues que por temas de la pandemia estaba retrasada su llegada. Pero en los niños, la idea es empezar como el grupo de los niños. Los demás pacientes, si hacemos pues depende del defecto septal, si tenemos alguna experiencia en tratar y reparar, que es lo que me imagino que también quieres mencionar como de los defectos asociados a hipertensión. Los tratamos y miramos cómo se modifican las resistencias y hacemos reparación y en ellos siempre hay que dejar una fenestración. Pero lo que hacemos ahora es quirúrgico, o sea, dejamos CIAs calibradas o CIBs calibradas, pero la idea es que los dispositivos sí vengan. Lo que pasa es que casi siempre eso de tratar y reparar que nosotros tenemos son CIAs tipo seno venoso, pues estoy hablando de los adultos, y para ellos pues no hay disponibilidad de dispositivos todavía. Porque los otros defectos postricuspidos que se asocian a hipertensión, pues a la CIB,
pues lastimosamente cuando llegan y son para reparar, ya son defectos que están contraindicados por la hipertensión. Pero la idea es que sí lleguen los dispositivos y empecemos la implantación, el grupo se familiarice con los niños y después miraremos los candidatos adultos. Pero básicamente es como esos pacientes como que quedan como en el grupo intermedio, ¿cierto? O sea, hay unos que sin duda, de acuerdo a la resistencia vascular pulmonar, uno dice menor de 2,3 se interviene, mayor de 4,6 los pacientes no se deben intervenir, pero los que están como en ese rango intermedio, pues por defectos septales, es en los cuales uno puede, como decía la doctora Margarita, hacer un tratamiento con vasodilatadores, recateterizar, y en esos posiblemente sería como en la actualidad en los cuales uno estaría tentado a utilizar este tipo de dispositivos de corrección con algún tipo de fenotropía. Pero en los pacientes que están ya muy hipertensos pulmonares, realmente se ha encontrado que esto puede aumentar la mortalidad y en el momento no se recomienda utilizarlo. Entonces tiene que ser como, pues como de acuerdo a la evaluación global del paciente, cuál es el nivel de hipertensión pulmonar, para no cambiar una enfermedad por otra, porque sabemos que es mejor usted tener una hipertensión pulmonar por una Eisenmenger que una hipertensión pulmonar idiopática donde no tenga ningún mecanismo como de desfogue de la hipertensión pulmonar. Entonces posiblemente van a tener su utilidad, pero para que sean como de uso rutinario posiblemente falta todavía un poco de tiempo. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a las doctoras por su excelente presentación y aún mayor el agradecimiento por la labor que realizan con los pacientes con cardiopatía congénita. Fue para el grupo de cardiología clínica, la UDA, un placer tenerlas en esta conferencia. Esperamos continúen acompañándonos en próximas oportunidades y también reiteramos a los asistentes el agradecimiento por la compañía y los esperamos el siguiente martes de cardiología clínica. Que tengan un buen día y una muy buena semana. Gracias a todos.